Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hoy día pues vamos a hacer el último taller de la unidad 1, que básicamente pues es un taller que no vamos a terminar hoy día, porque hoy día vamos a hacer la primera parte. Bueno, ustedes van a exponer, como son 8 grupos, no creo que avance todos los grupos, porque la última parte de la clase pues yo les voy a dar una exposición sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, pero vamos a avanzar lo que podamos si se termina el próximo día. Ya ese taller lo tienen ustedes en el aula colgado, es caracterizar la identidad de los ecuatorianos. Yo les voy a leer para que tengan una idea de lo que se tiene que hacer. Tomando como base los conceptos de cultura e identidad, que está en la misma tarea, y son los que hemos visto cuando se hicieron las exposiciones de las definiciones de la materia, y además las exposiciones que se han llevado a cabo, todos los trabajos que ustedes han hecho sobre diversidad cultural, etcétera, pues con esa base y esos conocimientos se trabajará en grupo, realizando un análisis de la nación ecuatoriana de manera global, para tratar de encontrar elementos comunes para todos los ecuatorianos que le den identidad como nación, a pesar de la gran diversidad cultural que existe en el país. O sea, vamos a resaltar lo común, lo que nos une, no lo que nos separa, las características que nos separan, no, las características que nos unen. Se trabajará un documento en Word donde se expondrá el punto de vista del grupo sobre la identidad que particulariza a todos los ecuatorianos y los distingue de otras naciones. Este documento pues tendrá 3 partes, una introducción, como siempre se ha hecho, características principales de la identidad ecuatoriana, que es el tema crucial que vamos a ver, y conclusiones, que puede ser una o varias, las que ustedes quieran. Y lo más importante de este taller es que el trabajo debe ser completamente original, sin copiar párrafos de internet y expresando el pensamiento de los estudiantes. A veces estamos acostumbrados a mirar en internet y no pensamos. Aquí ustedes van a hacer un conversatorio con sus compañeros de grupo en base a lo que ya conocen, lo que hemos visto, y van a ver qué característica une a los ecuatorianos mestizos, afrodescendientes, indígenas, y que les da un sentido de pertenencia como nación y como ecuatorianos. Entonces, esas características ustedes las definen en ese documento, sin copiar nada de internet, porque esto es algo original. Una vez terminado el taller, el documento PDF se subirá al aula virtual por cada uno de los grupos. Aunque no os pongan todos, tienen que subirlo, porque la tarea se caduca el día de mañana. Esa sería la tarea que tienen que hacer ustedes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está bien entendida? Entonces vamos a conformar los grupos. Van a ser 8 grupos elegidos al azar. Y lo importante es que ustedes, durante 30 minutos, porque se va a tener 30 minutos, ustedes definan esas características importantes de lo que es ser ecuatoriano y distinguirse, tener esa pertenencia como nación, independientemente de que sean o mestizos, o afrodescendientes, o indígenas, o montubles. ¿Ok? Bueno, vamos a crear los 8 grupos, y por favor, si tienen alguna duda, al chat de WhatsApp. Adelante, ya están los grupos creados, ya pueden entrar.
Bueno, señores, ya están todos en la sala general. Vamos a comenzar la plenaria. Como les dije, no todos los grupos van a exponer, pero vamos a hacer al menos la mitad de los grupos. Entonces, a ver, vamos a comenzar con el grupo 7 y que se prepare el grupo 2. Doctora, yo soy el grupo 7, lo que pasa es que a mí se me quedó un poquito la computadora y ya estoy terminando, por eso no podemos Bueno, terminar. entonces el grupo 2, por favor. Ya inmediatamente Pues, después el grupo 7. Claro. Un momento, doctora, ya proyectamos. Ya, 2 personas que expongan. No tienen que exponer todos, sino solo 2 personas del grupo. Disculpe, ¿me pueden indicar si se está viendo? Sí, siga adelante. Un momento, disculpe, se me cerró esto. Ya le vuelvo a compartir. Señores, ¿qué grupo tiene listo? Porque estamos perdiendo un tiempo precioso. Sí, doctora, disculpe, es que tenía problemas con la laptop y si no cerraba esto, después se me iba a colgar. Ahora sí, exposición. Ok. Adelante. ¿Me indican si se visualiza mi cámara, por favor? Sí, todo. Ya, vamos a exponer la compañera Mari Saltos y mi persona. Buen día, doctora, compañeros, compañeras. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a realizar el taller en relación al tema de identidad cultural. Ecuador es un país multicultural, conformado por nativos, población mestiza, blancos y afrodescendientes. Esta multiculturalidad se reconoce por medio de diversas características como es la gastronomía, la danza, las festividades, el arte, entre otras. Su idioma, su mayoría es el español, pero se diferencia por el acento de acuerdo al lugar, es decir, en la costa, en la sierra, en la Amazonía y en Galápagos.
Los ecuatorianos tienen diversos rasgos culturales que los caracterizan en todo tipo de sentidos, en valores, en creencias y en representaciones en la forma de hablar. Pero como sabemos, Ecuador es un país diverso, donde encontramos varias identidades que hacen que nuestro país resalte, al igual que el sentido de pertenencia que tiene cada uno de ellos. Las características propias de la identidad ecuatoriana se pueden distinguir desde dos puntos de vista. En primer lugar, vamos a tener el punto de vista cultural. En su mayoría, los ecuatorianos se consideran católicos debido a la imposición religiosa en la época colonial. Sin embargo, se mantienen diversas veneraciones a deidades del sol, de la siembra o de la fertilidad. Por otra parte, se considera el país como intercultural y plurinacional, debido a las diversas actividades artesanales que posee. Un claro ejemplo de ello es el sombrero de paja toquilla, que ha sido considerado como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es importante resaltar que, pues como mencioné anteriormente, el idioma más utilizado es el castellano y el español. Sin embargo, en diversas zonas del país se emplean idiomas propios de diversas culturas, como es el quichua, entre otros aspectos culturales. A continuación, mi compañero. Por otra parte, desde un punto de vista de identidad cultural, se resalta que las costumbres y tradiciones de cada región y pueblo del Ecuador, en cualquier ámbito, son dignas de nosotros los ecuatorianos, así como lo son la Mama Negra y el Inti Raymi, que es la fiesta del sol y la cosecha. Son fiestas muy propias y que nos distinguen. Nuestros símbolos patrios son una de nuestras mayores representaciones de identidad propia, como lo son la bandera, el escudo y nuestro himno nacional, que son sagrados y representan nuestra historia a lo largo de los años. Ecuador es un país muy diverso y tiene costumbres, tradiciones y creencias, por lo que algunos se visten y tienen su propia lengua, como son los pueblos Shuar y Quichua, etc. Conclusiones. Existen diversas razones por las cuales un ecuatoriano puede ser reconocido. Pueden ser estas por la manera en cómo nos expresamos al momento de hablar, nuestra manera de vestir, el estilo de vida que llegamos, nuestra gastronomía, costumbres y entre otras cosas, por lo cual millones de ecuatorianos somos reconocidos sin importar en el lugar que estemos. Siempre vamos a usar nuestras jergas o expresiones que nos caracterizan, desde el costeño con su dificultad para pronunciar la S, o su gastronomía en mariscos hasta el serrano, con sus acentos cantando que lo caracteriza, o sus fiestas al sol y la luna. Pero no debemos dejar de lado la hospitalidad y la amabilidad de los ecuatorianos, que en mi opinión es uno de los factores más importantes y que nos caracteriza como país. Gracias a esa amabilidad y hospitalidad es por lo que hoy se lo caracteriza por un país amable. La unión como país y el carácter de un ecuatoriano es fuerte, debido a que siempre hay un problema del que todos sabemos que nos vamos a defender y apoyar. Gracias. Bueno, muy bien, grupo 2. Por favor, grupo 7, si ya está listo. Doctora, lo siento, es que ya estamos un poco listos. Lo que pasa es que mi computadora va mal. Y lamentablemente me tocó a mí hacer el documento. A ver, entonces grupo 5. Ahí seguimos después del grupo 5, doctora, disculpe. Ya compartimos, doctora, un momento. Muy buenos días con todos, compañeros, docentes. Somos el grupo número 5 y en esta mañana vamos a hablar mi compañero Darwin y quien se dirige a ustedes, pues Fernando. El tema era la identidad ecuatoriana. Y como introducción tenemos que Ecuador es un país pluricultural, en el cual su gente tiene diferentes rasgos físicos y cualidades que la definen. Pusimos una definición de la RAE acerca de identidad, que se dice que es el conjunto de rasgos propios que tiene un individuo o una colectividad y que los caracterizan frente a los demás. En el siguiente trabajo, lo que pretendemos es dar a conocer los rasgos que identifican a los ecuatorianos y que, a pesar de que existen diferencias dentro del mismo país, pues llevamos ciertos rasgos que nos caracterizan.
Bueno, hablando de las características principales de lo que son los ecuatorianos, una de estas vemos lo que es el idioma, lo que es el idioma español o castellano. Pero bueno, este que está aquí nos caracteriza generalmente, pero dentro de cada identidad, de cada cultura, tenemos que le ponen algo propio, es decir, su manera de hablar, las rimas, las costumbres, el acentito que tiene, pero generalmente utilizamos esta, ¿no? Tenemos las etnias, que son los que estos, cada una que los distingue, pero nos une mutuamente, es decir, a nosotros. La religión católica normalmente la mayoría, o sea, no todos, pedimos lo que es la religión, nos basamos en esta, nos basamos en que nos vaya bien por esta, pedimos a Dios, nos encomendamos a Él. La lucha social por los derechos. Bueno, dentro de lo que es la trascendencia del Ecuador, se ha visto varias luchas, lo que ha surgido la unión de los ecuatorianos para la defensa de ellos. Es decir, siempre cuando hay una falta a nuestros derechos, nos unimos y hacemos la lucha para hacer que nos reconozcan esto, ¿no? La celebración de los muertos, miércoles de ceniza, es, bueno, una de las que ya se acerca, en las cuales cada una de las personas va a los cementerios. Normalmente, esto sí se hace de manera más global, pero especialmente aquí lo que es en el Ecuador se ve que es lo que es la visita, recordarle a ellos, ir a arreglarle las tumbas, ir a dedicarle un momento a lo que es a los muertos, ¿no? Y lo que es especialmente la comida, la volada morada. El apoyo social, bueno, dentro de lo que es cada una de las dificultades sociales, se ha visto en el Ecuador muy englobado, es la unión y el apoyo social en los momentos difíciles. En la fuente económica, bueno, lo que es lo más primordial, lo que es agrícola, ganadería y pesca, cosa que siempre nos ha caracterizado. Y a esto también las exportaciones, ¿no? Que somos muy reconocidos. Y lo que son las danzas tradicionales que se han visto a lo largo de los años desde tiempos remotos. Bueno, dentro de las conclusiones, basándonos en otros países, los ecuatorianos vemos cómo es una identidad y que nos reconocen fácilmente tanto por nuestra solidaridad y por nuestra manera de ser, cómo nos desenvolvemos en otros lados y cómo nos desenvolvemos aquí mismo, es decir, en tanto la comprensión propia de nuestra cultura como la profesión en adaptarnos a una nueva y respetarlas y unirlas con la de nosotros. Bueno, después de que mi compañero le explicó un poco el consenso que habíamos llegado de las características que nos identifican como ecuatorianos, pues hemos llegado a la conclusión de que a pesar de que tengamos diferencias culturales, pues todos poseemos una característica en común, los ecuatorianos, como es la unión, la solidaridad y el afrontar momentos muy duros. Los ecuatorianos somos reconocidos internacionalmente por nuestra calidez y por nuestros rasgos muy personales, porque además también compartimos hermosos paisajes a lo largo de todo nuestro territorio. Y dentro de los rasgos comunes es que nos basamos en creencias y experiencias vividas, en donde cada región vamos a encontrar diversas historias místicas y siempre van a relatar una historia peculiar que haya sucedido en ese sector, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias al grupo 5. Y por favor, el grupo 8. Nosotros ya estamos listos. Sí, doctora, somos nosotros, yo ya comparto ahorita pantalla. ¿Ya se logra visualizar? Sí, adelante. Ok, buenos días, doctora, compañeros. Características de la identidad ecuatoriana. Nuestro grupo está conformado por mí, Ana María Alcíbar Menéndez, Esteban Orley Arroyo Cedeño, Jimena Danisa Verdesoto Coronel e Irene Natalie Moreira Castro. Características de la identidad ecuatoriana. Introducción. Nuestra identidad cultural viene definida desde mucho tiempo atrás, a través de múltiples aspectos como nuestra forma de vivir, costumbres, cultura, gastronomía, lengua, las relaciones sociales, espiritualidad, ritos y ceremonias propias de cada cultura, comportamientos colectivos, sistemas de valores, vestimenta, sistemas organizativos, entre otros.
Nuestras características vienen dadas por nuestra forma de hablar, las expresiones, formas de vivir, costumbres y alimentación. Las costumbres y tradiciones vienen dadas por las ideologías de nuestros antepasados. El Ecuador cuenta con varias tradiciones y costumbres que se destacan como identidad nacional. Han permanecido a lo largo del tiempo y se han convertido en una herencia cultural. Bien, las características principales de la identidad ecuatoriana. Comenzamos con gastronomía. La gastronomía ecuatoriana es rica y variada, distintiva de otros lugares. A lo largo del tiempo originó los platos más representativos de cada región con su respectiva forma de preparación. La oferta va desde la clásica fritada, los alimentos envueltos entre los que se cuentan como tamales, humas y bollos, hasta los ceviches y una gran selección de postres que representan la identidad culinaria de cada provincia. Asimismo, se ha incluido la exótica región amazónica con curiosas recetas como la chicha de chontaduro, el casabe o la chinchicara. Vestimenta. La vestimenta y accesorios utilizados por los diversos grupos culturales son muy variados y elaborados a mano a partir de materiales provenientes de la naturaleza. Un claro ejemplo es el sombrero de paja torquilla. La danza. El folclore ecuatoriano es rico y diverso en sus 4 regiones y es considerado como la forma de expresión o comportamiento de un pueblo. Nos identifica como ecuatorianos. Está presente en sus 4 regiones de manera variada. El folclore representa mediante actores disfrazados, enmascarados, produciendo diversas reacciones entre los espectadores, historias vividas por nuestros aborígenes. Lengua. La mayoría de personas dentro del territorio ecuatoriano hablan el castellano como medio principal para comunicarse. Sin embargo, cuentan con un acento particular de acuerdo a la región en la que viven. A continuación, mi compañero Por favor, si no puede otra persona del grupo que termine. Sí, por favor. Es que creo que Steven lo botaron de la sala. Jimena va a continuar, va desde valores. Buenos días. Ok, como siguiente punto tenemos los valores. Los ecuatorianos principalmente se caracterizan por ser trabajadores, creativos, extrovertidos, serviciales y críticos. Usualmente mantienen intensas ganas de progresar y tratar de mejorar su posición socioeconómica a partir del trabajo, de tal forma que usan la imaginación para crear diferentes tipos de emprendimientos y negocios, buscando una oportunidad en toda situación. Cuando conocen a una persona nueva suelen ser muy platicadores y extrovertidos. Asimismo, durante sus relaciones sociales se muestran serviciales ante su alrededor. Cabe denotar que por sus ideologías en ocasiones conservadoras tienden a ser críticos ante lo diferente. Tenemos las ideologías. Las ideologías y costumbres nacen a partir de las propias ideologías de nuestros antepasados. Y debido a que Ecuador es un país muy religioso, se ven bastante influenciados por lo que es la religión. Sin embargo, constantemente evolucionan y cambian a lo largo del tiempo a partir del conocimiento. Tenemos lo que es la religión. Se ha demostrado que Ecuador es un país muy religioso. La religión que más prevalece es el catolicismo. 8 de cada 10 ecuatorianos que dicen tener una afiliación religiosa son católicos. También se puede observar la influencia de la Iglesia en la educación y eventos importantes de la vida, incluyendo bautismos, bautizos, matrimonios y funerales. Las iglesias católicas se encuentran en casi cada plaza del pueblo, además en muchas de las festividades y festivales del país. Como conclusión,
El Ecuador es un país diverso, el cual se ha encontrado distribuido en importantes etnias y culturas del mundo, que a pesar de estar compartiendo un mismo espacio, cada una de estas poblaciones tiene rasgos propios de su identidad. Es por esto que se dice que Ecuador es una unidad en la diversidad, ya que a pesar de que este se encuentra distribuido en distintas poblaciones, no significa que los ecuatorianos estarán divididos en lo que es el ámbito personal, ya que se juntan las diversidades dentro de un gran marco de unidad nacional. Muchas gracias. Bueno, gracias al grupo 8. Y no sé si ya el 7 está listo o qué ocurre. Sí, doctora, sí, ya le dijimos. Y entonces, adelante. Bueno, vamos a hablar sobre lo que son las características, sobre la identidad de los ecuatorianos. Introducción. En este documento pues, se va a informar sobre las principales características que unen a los ecuatorianos como nación. Además, el Ecuador es un país diverso, fortalecido por las semejanzas de su pueblo, mediante sus creencias, gastronomías, viviendas, vestimentas, idiomas, fiestas, entre otros. Entre las características principales tenemos la religión. La mayoría de las culturas creen en los espíritus. Creen que se encuentran en todas partes, en los bosques, en los ríos, en las lagunas, en las chacras, etc. Hablando un poco de lo que es gastronomía, esta está basada con los mismos frutos y vegetales, que le permite al país algunos platos que se repiten. En cuanto a vivienda, la mayoría viven en casas hechas de materiales que les proporcionan en el bosque. Ok, dentro de las fiestas, como ya sabemos, es algo que nos identifica y nos une a todos los ecuatorianos. Estas fiestas, una de las más importantes, son como la Mama Negra, que están basadas en tradiciones religiosas, y también podemos encontrar el Inti Raymi, que es una fiesta que celebra al dios Sol. Dentro de su economía encontramos que la mayoría de ecuatorianos viven de caza, recolección y pesca, que es lo que más se ve en los ecuatorianos, es lo que más trabajan. Y también de lo que el bosque les otorga, como cultivos de la agricultura, ¿no? Bueno, como conclusión, hablar de unión es referirnos a estar enlazados unos a otros por las mismas costumbres, religiones, creencias, idiomas y un sinnúmero de características que nos une como país multidiverso en el Ecuador. Podemos deducir que cada persona es diferente, pero actualmente siguen vigentes muchas características que viven desde los ancestros, para así no olvidar todo lo que ha pasado en nuestra cultura. Gracias. Bueno, muy bien. Creo que podemos todavía socializar un grupo más. El grupo 1, por favor. O un par de grupos, creo que da tiempo. Ya le comparto, doctora. Bien, somos el grupo número 1 y estamos conformados por Alcibar Briones Stick y Zurita García María, Macías Mero Kevin, Marcillo Álava Kevin y Morales López Marcelo Sebastián, quien les habla. Bien, en cuanto a la introducción, tenemos que la identidad de cultura de una nación se ha definido reflejando múltiples aspectos de su cultura, desde la antigüedad inclusive. Es una parte importante de la experiencia humana y parte también de una cultura dinámica con características variables e idénticas y identidades únicas, tales como el idioma, una especie de comunidad, miembro de herramientas para la comunidad, como relaciones sociales, su propia espiritualidad, rituales, comportamientos colectivos, en donde dentro de estos también tenemos los valores y sistemas de creencias, sus propios estilos de vestimenta, sistemas de organización y etc.
Todos estos elementos de identidad y cultura son características inmateriales por lo general y son producto de una comunidad, o sea, son propios de la comunidad y se transmiten de generación en generación como testimonio de una nación o civilización. Estas características por lo general van a ser diferentes uno del otro, pero al final nos van a unir como ecuatorianos, ¿no? En cuanto a las características de la identidad ecuatoriana, tenemos que las más comunes que se pueden evidenciar es que denotan un mayor dominio por parte del hombre en lo que serían los hábitos laborales. Y es que no es que no queramos que sea así, pero es que es así. Y o que tenga que ver con la obtención de los recursos para la sustentación de una familia. Esto a su vez crea una gran asimetría en lo que sería la obtención de trabajos, obteniendo como idea que a pesar de que se realizan, se pueda tener la misma capacidad de los hombres y que suelen ganar mucho más. Otra característica muy importante es que la unión de la familia suele estar en la mayoría de las familias de los ecuatorianos o de las comunidades de los ecuatorianos. Existe también un sentimiento de unión y lucha por los que nos aman. Es por ello que se suelen realizar muchas marchas, muchas manifestaciones, de cierto modo, para hacer obedecer ciertos derechos. Otro punto es que la religión también es una característica de estos y que esta suele definir muchas diferencias, inclusive entre los pueblos, debido a que la gran mayoría de los ecuatorianos mantienen sus ideas en acompañamiento de sus creencias. A base de estas suelen realizar fiestas, celebraciones relacionadas a la religión, por la cual se mantiene una afinidad y suelen llamar la atención. Incluso a todo esto lo pueden convertir también en un atractivo turístico. Una característica menos perceptible es la de los valores, en la cual se da una visión general de cómo es el ecuatoriano común, una persona respetuosa, amable e inteligente, que suele ofrecer su ayuda al prójimo sin importar nada, y pues que es una persona trabajadora que lucha por un futuro y el bienestar de su familia. Listo. Como conclusión, tenemos que cada pueblo del Ecuador, a pesar de tener características propias debido a la gran diversidad y tradiciones propias, todos compartimos algo en común que nos identifica como uno solo, que es el gran respeto a la naturaleza, una gran unión dentro de la comunidad, la honradez, el desarrollo sostenible, unión familiar, sinceridad, credibilidad, el apoyo entre personas cercanas y sobre todo la solidaridad. Cada una de estas características hace que cada pueblo quiera seguir adelante como comunidad y pueda identificarse como uno propio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El grupo 1. Creo que todavía podemos ver un grupo más. Sería, por ejemplo, el 3. Listo, buenos días, compañeros, y doctora, nosotros somos el grupo 3, conformado por Alison Criollo, Valentina Palacios, Anaí Naranjo, Gisela Aguilar y mi persona Bolívar Muentes. Listo. Como se ha visto en clases anteriores, Ecuador tiene, perdón, la cámara. Como se ha visto en clases anteriores, Ecuador tiene una gran diversidad de culturas, tradiciones y diferentes etnias a lo largo de todo su territorio. Misma característica que en muchas ocasiones permite que el Ecuador sea reconocido a nivel mundial. A pesar de estas diferencias muy marcadas en ocasiones entre diferentes culturas, aún es posible hablar de identidad ecuatoriana de forma general, en donde se puede incluir características como lo son la gastronomía, el idioma, la vestimenta, la religión, entre otras. Como ya mencioné, Ecuador es un país que alberga una gran variedad de culturas, en donde específicamente conviven 14 nacionalidades y 27 pueblos indígenas. Ya, características de la identidad ecuatoriana. Ya, el Ecuador tiene personas muy honestas y trabajadoras, y también posee una amplia y exquisita gastronomía. Existen varios platos típicos como lo son el ceviche, el encebollado, el locro de papa, bolones, colada morada, guavas de pan y demás. Si hablamos de religión, la mayoría de los ecuatorianos creen en Dios, pero aproximadamente el 80% de los creyentes están unidos a una entidad o denominación religiosa, destacando los católicos y evangélicos como lo son, como la mayoría de grupos religiosos.
Y tenemos gastronomía, que en Ecuador la gastronomía es muy diversa, ya que nuestro país tiene varias culturas. Algunos ingredientes que usamos diariamente los ecuatorianos son el huevo, queso, plátano, arroz, cerdo, carne, pescado, aguacate, etcétera. Pero en nuestro país tenemos diversos platos tradicionales, como ya mencioné anteriormente, como son el ceviche, el encebollado, que son platos típicos de la costa, la fritada, el cuy, que son parte de la región de la sierra, y el chontacuro y la bebida que podemos agregar sería la chicha, que son pertenecientes a la región de la Amazonía. Bueno, en el Ecuador durante todo el año se realizan festividades que han permanecido a lo largo del tiempo y se han convertido en herencia cultural, manifestando plurinacionalidad y pluriculturalidad. Alrededor del Ecuador se realizan varias festividades como el Carnaval, Cuaresma, Semana Santa, o solo en una determinada zona como la festividad de flores y frutas en la sierra o la fiesta de la Chonta en el oriente, y en la costa pues el Rodeo Montubio. Hablando un poquito sobre sus festividades, tenemos la Diablada del Píllaro en la sierra, que se celebra los primeros días de enero. En esta hacen desfiles y las personas se ponen máscaras de diablos y así comienzan a danzar por las calles principales del cantón Píllaro. En Carnaval se tiene por costumbre jugarlo con agua, espumas, harinas, huevos, colorantes, etc. Cada ciudad lo celebra con sus particularidades y bueno, el carnaval que más hemos escuchado es sobre el Carnaval de Guaranda. Semana Santa se celebra a nivel nacional. Durante esta semana se hacen varias actividades como el ayuno o la preparación de la comida típica, que es la fanesca. En cuanto a la educación, en Ecuador lo que se busca es priorizarla y por eso tenemos educación gratuita tanto en colegios como en universidades. Ahora bien, si vamos a hablar del idioma dentro de la nación ecuatoriana, el castellano sería su idioma oficial. A pesar de que el Ecuador posee sus propias lenguas ancestrales, esas con el pasar del tiempo se han ido perdiendo y se ha escuchado con menor frecuencia debido a la diglosia, situación donde un idioma prevalece sobre otro. Para concluir, cada uno de nosotros es un ser con tipologías propias y además tenemos características comunes con otras personas. Debido a esto es importante conocer la historia de las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, porque esto es entender nuestras propias raíces. A lo largo de las exposiciones anteriores logramos comprender la importancia que tiene la gastronomía, vestimenta, idiomas, tradiciones y costumbres en la manera en que se desarrolla cada comunidad. De la misma forma, la consecución de los objetivos como meta hacia la cooperación y apoyo que hay por sobrellevar una situación difícil, por lo que destaca la valentía y dedicación de cada uno de los pueblos. Los relatos que forman parte de las tradiciones y festividades marcaron la idiosincrasia de las personas, lo que les permitió seguirse desarrollando conforme pasa el tiempo y puedan dar a conocer las actividades al mundo entero. Gracias. Bueno, muy bien. Aquí vamos a suspender las exposiciones porque, bueno, más o menos calculo que vamos a tardar unos 45 minutos en exponer el tema de medicina tradicional alternativa complementaria. Entonces, miren, el próximo día, que sería, si no me equivoco, con ustedes sería el lunes 8, ¿verdad? El lunes 8 tendríamos la siguiente clase. Ahí vamos a terminar de hacer la exposición de los dos grupos 4 y 6 de este taller y se van a comenzar las exposiciones de la medicina tradicional alternativa complementaria, que yo voy a estar subiendo. Si es posible el día de hoy, si no el día de mañana, subiré con los mismos grupos de las exposiciones anteriores y yo misma haré el sorteo que les mandaré por el chat de WhatsApp para que ustedes ya sepan qué grupos le tocan. Posiblemente ese lunes pues solo se podrán exponer 2 grupos y ya el siguiente día pues expondrán 3 grupos. Muy bien, entonces pues prácticamente con esto hemos terminado la unidad 1. Les digo que por favor todos los grupos manden el trabajo al aula virtual porque se caduca mañana la tarea. Y comenzamos
esta nueva unidad, que son la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Pero vamos a dar una pequeña introducción indicando que, bueno, este es un tema importante, es un tema donde ustedes tienen que tener una actitud crítica, una actitud bastante, diríamos, bastante investigativa, analítica, para que ustedes puedan tomar posición del tema. Pero para hacer un contexto, decir que las religiones en todo el mundo han jugado un papel clave en el desarrollo de las sociedades y de las civilizaciones. Y las creencias pues han estado en todos los ámbitos sociales. Aquí, en las culturas del Ecuador, en las nacionalidades y pueblos, pues quizá en el tiempo ancestral y hasta ahora, en muchos casos, se ha desarrollado lo que se llama el animismo, que es un tipo de religión que concede a cualquier elemento natural, como ustedes ya han expuesto, a montañas, ríos, al sol, a la luna, pues conceden una serie de características como dotadas de vida, de alma y de espíritu. Entonces reconocen diversos seres espirituales en esos mundo natural, y cuyos intermediarios pues son personas de sabiduría, curanderos, chamanes, hechiceros, en las distintas culturas. Bueno, después están las religiones politeístas, que tienen varios dioses. Ahí, por ejemplo, el ejemplo clásico son los griegos y los romanos. Y también las religiones monoteístas, como son el cristianismo y el islam. Pero aquí en nuestro país, pues, han predominado esa religión de tipo animista, donde la naturaleza adquiere un contexto espiritual importante. Y bueno, y para adentrarnos un poquito en esas medicinas tradicionales, alternativas, complementarias, tenemos que distinguir lo que es el saber popular, la sabiduría popular, con el saber científico. Y vemos que tanto uno como otro se basa en la experiencia, se basa en la forma empírica de ver las cosas, en la curiosidad del ser humano. Y en la sabiduría popular todos los pueblos han tenido esa experiencia de probar ciertas sustancias, ciertos elementos naturales, que al final pues han servido como para curar, para sentir alivio, y eso se ha transmitido de padres a hijos. Entonces, las mismas culturas han protegido a su pueblo mediante una sabiduría basada en la experiencia. Pero también esa sabiduría popular está remarcada por esa religión, por los elementos, la cosmovisión y los elementos espirituales que tiene la cultura. Entonces, a veces la enfermedad pues ha tenido una explicación, diríamos, religiosa o metafísica. Las personas, por ejemplo, había una epidemia y las personas se enfermaban porque había un castigo de los dioses, un castigo de la naturaleza. Entonces, en esa sabiduría popular, pues todavía ha prevalecido esa simbiosis, esa unión entre la experiencia y también la espiritualidad. Y bueno, aquí en América Latina, pues había una gran experiencia, un gran saber popular, que después con la conquista se acalló, se durmió, diríamos, entre comillas, porque de alguna manera no se expresó, pero ha persistido, o sea, ha continuado en las tradiciones y costumbres de todos los pueblos. Y bueno, ese saber ha sido muy importante para la continuidad de las culturas, para el mejoramiento de la vida de las personas. Y bueno, después está por otro lado el conocimiento científico. El conocimiento científico que se basa también en la experiencia, en la parte empírica, pero que usa métodos, usa herramientas
usa el método científico, que es un sistema, un método que utiliza un conocimiento validado, se hacen hipótesis y se comprueban esas hipótesis en la realidad y se logran hacer leyes, teorías y se puede incluso pronosticar. Entonces, básicamente, pues el conocimiento científico se diferencia del conocimiento natural o de la sabiduría natural, en que es verificable, en que es objetivo, en que es sistemático, explicativo, puede generalizar conocimiento, por eso se construyen teorías. En cambio, el natural pues es subjetivo, es espontáneo, es sensitivo porque tiene que ver también con la espiritualidad, es especulativo, se basa o se pasa de padres a hijos, no es escrito, o sea, no está escrito, está en las tradiciones, pero la mayoría de las tradiciones son orales y no se puede generalizar. Entonces, eso sería la grande diferencia, pero no queremos decir que un conocimiento no sea bueno. Claro que el científico pues, ha producido mucho más ayuda a la humanidad, pero esos saberes ancestrales pues, durante muchísimos siglos ha permitido que los pueblos sigan desarrollándose. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que intentar básicamente pues integrar esos dos saberes en la salud. Entonces, precisamente eso es lo que les vamos a explicar ahora, que es qué opina la OMS, qué opina el Ministerio de Salud respecto a esos saberes ancestrales, a esa medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, yo les voy a exponer, vamos a abrir, a compartir pantalla para exponerle el tema de medicina alternativa, tradicional y complementaria. Primero la alternativa y complementaria, aunque también forma parte, las estrategias de la OMS también tienen que ver con la medicina tradicional. Bueno, sí están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces la OMS, ¿qué dice respecto a la medicina tradicional, alternativa y complementaria? Bueno, ustedes saben que la OMS es el organismo mundial que tiene que ver con la ONU, o sea, anexo a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de dar las políticas, las normas y políticas respecto a la salud de todos los países que son parte de la ONU, que son básicamente como 190 y tantos países, 193, 194, no recuerdo exactamente, pero son muchos países que siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en la pandemia, pues cuando comenzó, pues todavía no era pandemia. ¿Quién declaró que era una pandemia? La Organización Mundial de la Salud. ¿Quién dio una serie de normas sobre el comportamiento y la prevención de la pandemia? Fue la Organización Mundial de la Salud. O sea que quiere decir que todas esas políticas las adoptan los pueblos como parte de unos consensos mundiales para mejorar la salud de los pueblos, diríamos de todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la medicina tradicional, alternativa y complementaria? Ya la OMS se ha reunido muchas veces, hay comités donde se reúnen, y en el año 2013 pues se reunió un comité para debatir sobre la medicina tradicional, alternativa, complementaria, y emitió un documento que son las estrategias de la OMS sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria. 2014-2023, ¿qué quiere decir? Que estas son las políticas que tiene la OMS durante 10 años para tratar esa medicina tradicional, alternativa y complementaria. Bueno, ¿qué dice en qué se basa todo esto, no? Bueno, primero la OMS dice que en todo el mundo la medicina tradicional es un pilar principal en la prestación de servicios de salud o su complemento.
O sea, reconoce que existe la medicina tradicional, que es más, está más desarrollada en países en vías de desarrollo que en países desarrollados, en países tecnificados, donde existe ya más la medicina convencional. Pero miren ustedes, concretamente la medicina alternativa y complementaria tiene un auge en esos países desarrollados. Entonces está reconociendo una verdad de que existe esa medicina. Y que toda esta estrategia que ellos dan hasta, para este decenio, hasta el año 24, se basa en otra estrategia, porque este tema no ha sido un tema nuevo, sino que ya lo han tratado en otras reuniones, que la última fue la estrategia 2002-2005. Y que también la medicina es parte importante, pero subestimada de la atención en salud. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. ¿Y por qué la demanda va en aumento? Porque a veces la medicina convencional o la medicina alopática se convierte en una medicina deshumanizada porque está muy tecnificada, y a veces, bueno, ustedes pueden tomar como ejemplo cuando van ustedes, qué sé yo, a la seguridad social, a veces todo tan rápido que entra en el consultorio, a lo mejor el médico ni siquiera alza la cabeza. Les mira, escribe en su computador, a lo mejor ni les hacen un examen físico. ¿Y eso qué quiere decir? Que después el paciente se siente como insatisfecho, en el sentido de que no se le toma una atención individualizada. Entonces, por eso muchas pacientes pues recurren a otras medicinas donde ellos son el eje, el centro de la atención. Entonces, por eso en muchos países del mundo, pues la demanda de este tipo de medicina va en aumento. Bueno, eso he hecho un análisis que puede tener otros factores, pero les digo uno de los factores. Después, ¿qué dice esta estrategia? Y eso es muy importante, que la medicina tradicional, alternativa y complementaria debe ser de calidad, se debe practicar con seguridad y con eficacia. ¿Eficacia qué es? Que se cumpla el objetivo, o sea, que si a mí me duele el brazo y me dan un remedio, o sea, ese brazo me tiene que dejar de doler. O sea, se cumple el objetivo por el que se ha fijado una práctica médica. Entonces, esta medicina tradicional alternativa complementaria debe ser de calidad, seguridad y eficacia comprobada. Comprobada, ¿qué quiere decir? Que deben de estar fundamentada y que también esto hace que se asegure el acceso a todas las personas una vez que esta medicina pues, es de calidad, seguridad y eficacia. Muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque integral de la atención en salud, o sea, de tal manera que se articule la medicina tradicional alternativa complementaria con otro sistema de salud, con el sistema convencional, que es la medicina alopática u occidental, que es la que ustedes están estudiando, para que se dé un acceso a esa medicina tradicional alternativa complementaria de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Todo esto lo dice la OMS. Después, entonces, esta estrategia, ¿qué fines tendrá? Los fines, y concretamente de la OMS, es prestar apoyo a los Estados miembros de la ONU para que aprovechen la contribución de la medicina tradicional alternativa complementaria a la salud, al bienestar y a la atención centrada en las personas. Y, tal como hemos dicho anteriormente, promover la utilización segura y eficaz de esta medicina mediante una reglamentación para los productos, para las prácticas y para los profesionales que hacen uso de esa medicina. Y como objetivo estratégico, ¿qué dice ese documento? Pues primero, integrar esa medicina a los sistemas nacionales de salud mediante la aplicación de políticas y de programas nacionales. Segundo, promover
lo que ya hemos dicho anteriormente, la seguridad, la eficacia y la calidad mediante la mejora de los conocimientos y el asesoramiento sobre normas legales de garantía de calidad. O sea, no cualquier persona puede, practicar esa medicina, sino, y tener normas legales que hagan que si practican personas que no tienen los conocimientos suficientes, pues se les puedan remover y se les puede multar o lo que sea, ¿no? Entonces, esto básicamente pues es importante porque los sistemas de salud y el gobierno a través de sus órganos legislativos tienen que organizar reglamentos, normas que garanticen que esta medicina se haga de la mejor manera. Después también se tiene que mejorar el acceso, la disponibilidad y asequibilidad de esta medicina hacia la población. Y por último, el uso racional de esta medicina entre profesionales y usuarios. El uso racional, ¿qué significa? Que hay medicina convencional, hay medicina tradicional, alternativa complementaria, y el uso racional quiere decir que cada una de esas medicinas tendrán un funcionamiento según las enfermedades. Por ejemplo, si hay una clara enfermedad que necesita medicina convencional, hay que utilizar la medicina convencional y no la tradicional. Entonces, ese uso racional tiene que ser también como parte de una capacitación a profesionales y a usuarios, porque a veces hay profesionales de la medicina tradicional, alternativa y complementaria que dicen, no, sigan este método, no pasa nada, aunque tenga cáncer, no pasa nada. Y esa persona se puede morir. Entonces, tanto por parte del profesional de la medicina alternativa y complementaria, como de los usuarios que tienen que conocer, tienen que tener conocimientos claros, se produce ese uso racional de estas medicinas. Y obviamente hay riesgos y beneficios, pero eso hay en todo. Hay riesgos y beneficios en todo tipo de medicina, en la medicina tradicional, en la medicina convencional. Entonces siempre hay que supervisar la seguridad de esa medicina, o sea, no dejar que cualquier persona practique, identificar fuentes de datos probatorios, históricos, tradicionales o científicos que respalden o invaliden una terapia dada. Normalmente, bueno, las medicinas alternativas sí ya están escritas, pero las medicinas tradicionales, por ejemplo, la medicina tradicional ecuatoriana, pues son medicinas orales que se han practicado de padres a hijos, se conocen muchas sustancias, muchos elementos, pero que no se han investigado lo suficiente. Entonces, otra cuestión es promover actividades de investigación para que se recojan todas esas tradiciones que son beneficiosas y se puedan aplicar, ¿no? Y determinar el perfil de riesgo-beneficio. Es decir, que si se ve que una práctica medicinal va a ser más contraproducente que un beneficio, pues hay que desecharla. Y eso obviamente ocurre en todas las medicinas. Entonces, ese perfil de riesgo-beneficio es importante y es parte de la bioética diríamos, de la aplicación y del servicio de la medicina. O sea, ustedes el año que viene van a estudiar bioética y uno de los principios de la bioética es la beneficencia y la no maleficencia, o sea, hacer el bien y no hacer el mal, y siempre tener un equilibrio entre riesgo y beneficio. Entonces, bueno, aquí también da unos datos de que ciertas hierbas, ciertas sustancias que se han utilizado, pues han dado lugar a muerte, han dado lugar a ciertos efectos adversos hacia muchas personas. Bueno, eso también se da en la medicina convencional.
pero por eso es tan importante tener un perfil de riesgo-beneficio. Y esos riesgos tienen que ver con los productos, con los profesionales y con las prácticas. Entonces, la utilización de productos de mala calidad, adulterados, falsificados, pues eso da un riesgo. Los practicantes no calificados, el primer charlatán que se le ocurra decir que tal medicamento, tal hierbita es milagrosa, eso produce un riesgo a la salud. Los diagnósticos equivocados, tardíos, o la falta de utilización de tratamiento, como yo decía, bueno, en el cáncer solo tomar esa agüita y no hacer nada más, eso produce un riesgo. La exposición a información engañosa poco fiable, igualmente, y eventos adversos directos o secundarios también producen un riesgo. Ya les digo, eso no, cualquier medicina está expuesta a eso. Pero esta con mucho más razón. Entonces, bueno, vamos ahora en este punto pues tratar de definir qué es cada una de estas medicinas para que ustedes tengan como un concepto bien clarito. ¿Qué es la medicina ancestral o tradicional? Es el conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades de pueblos y comunidades indígenas, mestizas o afrodescendientes, que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en un contexto cultural de interrelación de elementos naturales, éticos, espirituales, mentales, y que los ejercen hombres y mujeres de sabiduría. Eso es una definición de la medicina ancestral o tradicional del Ecuador. ¿Y cuál es la medicina alternativa o complementaria? Bueno, esta medicina tiene que ver con un conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte ni de la medicina ancestral o tradicional, ni de la medicina convencional. Y en el Ecuador, pues hay dos tipos de esas medicinas alternativas o complementarias. Está lo que se llama propiamente medicina alternativa y lo que se llaman terapias alternativas. Las medicinas alternativas en el Ecuador son ejercidas por profesionales médicos con título de cuarto nivel en la materia y reconocida por la Autoridad Sanitaria Nacional en las especialidades de acupuntura, moxibustión y homeopatía. Entonces, aquí en Ecuador, el médico alternativo es un médico convencional, tal como ustedes han estudiado, ha estudiado en una universidad, se ha graduado de médico general y ha hecho una especialidad en medicina, en acupuntura, moxibustión o en homeopatía. Y los terapistas alternativos, miren ustedes que esto está dentro de un acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial 5001 del Ministerio de Salud Pública. Y las terapias alternativas requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Eso está también dentro de un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública. Entonces esas serían las medicinas alternativas. Y la medicina convencional, o llamada también occidental o alopática, busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía, y se basa en el principio de que las enfermedades tienen factores causales y estandariza tratamientos para recuperar la salud. Entonces divide al cuerpo humano en parte, en sistemas, y eso es lo que están ustedes, por ejemplo, estudiando en este primer semestre. Pues están empezando a estudiar anatomía, están estudiando embriología, y así van a ver todos los sistemas, y después van a estudiar las enfermedades y sus causas, así como los efectos que producen en el ser humano y cómo se puede recuperar la salud a través de distintos tratamientos. Eso sería la medicina convencional. Y bueno, el Ministerio de Salud Pública, que es obediente a las políticas de la OMS y la OPS, pues tiene una Dirección Nacional de Salud Intercultural. O sea, adopta
lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque es una realidad que hay medicina tradicional, alternativa y complementaria en el Ecuador. Entonces, ha creado esta Dirección Nacional de Salud Intercultural, que es la que se encarga de formular políticas, planes y programas que garanticen el reconocimiento y el respeto de la diversidad de pueblos y nacionales y que articulen estos conocimientos y saberes ancestrales a el Sistema Nacional de Salud. Y además se encargan de monitorear el cumplimiento de las normativas sobre interculturalidad en salud a nivel nacional, de todo lo que tiene que ver con medicina tradicional, alternativa y complementaria. Pero bueno, esta función yo dudo que la cumplan. Bueno, el Ministerio de Salud tiene muchas direcciones, pero eso de monitorear, no creo, yo nunca he visto que monitoreen el uso de esta medicina tradicional, alternativa, complementaria. Ustedes pueden ver, asistir a las ferias, hay cantidad de sitios donde se practica la medicina tradicional, alternativa, complementaria, y mucho me temo que en muchos de estos sitios, pues lo hacen de manera ilegal, no siguen las normativas que dicta el Ministerio de Salud Pública, porque bueno, siempre hay poco personal, no se avanzan para lo básico, peor para monitorear la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Eso es una realidad. Toda esta normativa también la sostiene otra ley, que es la Ley Orgánica de la Salud, el Código de Salud, en el artículo 192, que establece que los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. Y también dice que las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos reconocidos y certificados por la CNSI y registrados en el Ministerio de Salud Pública. Y que las terapias alternativas requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. O sea, lo dice la ley y después dice el Ministerio de Salud Pública, lo publica en acuerdos ministeriales, como hemos visto anteriormente. Y vamos a ir desglosando un poquito esos acuerdos ministeriales para que ustedes lo tengan medio claro. En el acuerdo ministerial 5001, ese es el reglamento que regula el ejercicio de los profesionales especialistas en medicinas alternativas. Miren ustedes que eso se emitió en el año 2014 y bueno, hay una reforma, hay un acuerdo ministerial que es complementario, es el 5209, que complementa ese, pero que en lo básico, que es lo que queremos nosotros conocer, es lo que ya hemos dicho. En su artículo 7 reconoce 3 especialidades de la medicina alternativa: la acupuntura, la musibustión y la homeopatía. Y que el médico alternativo es un profesional con título de 4º nivel en la especialidad. O sea, no es cualquiera, es un médico graduado en las universidades del país y además con un título de 4º nivel, o sea, con una especialidad en esas medicinas. Y vamos a simplemente a definir rápidamente, porque esto ustedes lo van a estudiar más detenidamente, en sus exposiciones van a poder ampliar todo esto. ¿Cuáles son estas 3 medicinas alternativas que están, diríamos, que son permitidas por el Ministerio de Salud Pública? La acupuntura, que es una rama de la medicina alternativa que se enmarca dentro de la medicina tradicional china. O sea, para nosotros medicina alternativa, pero para los chinos es su medicina tradicional. Y consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo humano mediante una variedad de técnicas, y su finalidad es regular la energía corporal conducente a mantener o recuperar la salud. Esa es la acupuntura, en pocas palabras. La musibustión es igualmente un tratamiento de medicina tradicional china, mediante la estimulación con artemisa, que es una planta, o moxa, caliente, en puntos de acupuntura.
Y la homeopatía es la rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis infinitesimales basado en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. O sea, esta homeopatía no tiene, los principios de la homeopatía son contrarios de los principios de la medicina convencional. Es lo opuesto. Estará bien, estará mal, es correcto, no es correcto, eso también ustedes van a investigarlo y van a decirlo. Bueno, esto es lo que hemos visto, el Acuerdo Ministerial 5001, y después vamos al Acuerdo Ministerial 37, que es la normativa para el ejercicio de las terapias alternativas. Como decíamos, había medicinas alternativas y terapias alternativas. Miren ustedes que este Acuerdo Ministerial es de abril del 2016, o sea que básicamente pues hace pocos años. Entonces, ¿qué dice este acuerdo? Un poco, como es una normativa, pues define lo que son las terapias alternativas, que son un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades y se orientan a equilibrar el organismo en sus aspectos físico, mental o espiritual y a establecer un balance entre el individuo y el entorno. En su artículo 4, pues las clasifica en 3 tipos. Estas terapias alternativas, las terapias integrales o completas, las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, y las prácticas de bienestar de la salud. En cuanto a las terapias integrales o completas, son las que tienen por objeto el uso de sistemas integrales a fin de reponer el cuerpo físico, mental y espiritual para prevenir y tratar enfermedades. O sea, es una terapia holística que se llama o integral. Las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo son las que realizan distintas prácticas manipulando tejidos blandos del cuerpo con el objeto de que todos los sistemas corporales pues trabajen en forma integrada. Y las prácticas de bienestar en la salud son prácticas inocuas que tienen como objetivo el bienestar o el confort de los usuarios. Y aquí pues están las terapias alternativas que están vigentes en la actualidad en el Ecuador. Dentro de las terapias integrales o completas pues están las terapias naturales, la medicina andina, la terapia Reiki, la naturopatía, el desarrollo humano gestal y procesos creativos. Dentro de las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo están la quiropraxia, la osteopatía y la digitopresión. Y en las prácticas de bienestar de la salud está el Reiki como ejercicio, el biomagnetismo, la masajeterapia, reflexología, shiatsu, yoga, terapias florales, qigong y tai chi. Entonces, esto es todo lo que está permitido en el país y que está dentro de la normativa del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, ¿y qué dice para practicar estas terapias alternativas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, bueno, aquí en el artículo 5, pues dice que las 2 primeras, o sea, las terapias integrales o completas y las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, deberán, los terapeutas que quieran ejercerla deberán presentar certificados, diplomas o documentos que respondan al cumplimiento mínimo de 3.200 horas de formación y de capacitación específica en esas terapias. ¿Eso qué quiere decir? 2.300 horas es como, prácticamente son como 3 años de formación, o sea, que no es cualquier cosa. Entonces, tienen que presentar al Ministerio de Salud Pública esos certificados. En cambio, para el último grupo, que son las terapias las prácticas de bienestar de la salud, deberán presentar certificados, diplomas o documentos que respondan al cumplimiento de 200 horas de capacitación específica. Bueno, esto es menor, pero de cualquier manera tienen que presentar esos documentos. Y después, obviamente, todo se tienen que registrar en el Ministerio de Salud, todo lo que pida el Ministerio de Salud Pública. Bueno, eso sería en cuanto a la medicina
alternativa, complementaria y tradicional, y lo que dice el Ministerio de Salud y lo que dice la OMS. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, para presentarles rápidamente lo que es la medicina tradicional ecuatoriana, algunos conceptos, para que ustedes ya tengan todo un contexto para que puedan empezar a investigar sus exposiciones que van a tener después del feriado. No sé si hay alguna pregunta, si no vamos a compartir pantalla y vamos a ver la medicina tradicional o ancestral ecuatoriana. Miren ustedes que esto es una presentación también del Ministerio de Salud Pública, con el afán de esa dirección de interculturalidad que existe en el Ministerio, pues da capacitación a todos los funcionarios, a todos los empleados que hay en el Ministerio de Salud Pública para que conozcan lo que es la medicina tradicional o ancestral ecuatoriana. Bueno, aquí lo definen, aquí dice que es la medicina aprendida por el ser humano mediante su relación respetuosa y comunicación ritual con los demás seres del mundo. Su aprendizaje e iniciación se efectúa cuando un ser de la naturaleza, mineral, vegetal o animal, le habla o le revela los secretos del poder sanador a la persona de sabiduría, obviamente. Los espíritus de las montañas, de las plantas, de los minerales, animales, arcoíris, cascadas, rayos, laguna, astro, etc., se aparecen al iniciado o iniciada en forma visible para transmitir su poder sanador y brindarle una guía espiritual permanente. Los hombres y mujeres de sabiduría, las comunidades, los pacientes y las distintas prácticas de curaciones y sanaciones conforman lo que se llama el sistema de medicina ancestral tradicional del Ecuador. Bueno, los hombres y mujeres de sabiduría tienen denominativos propios según sean las nacionalidades y pueblos, ¿no? Por ejemplo, en la nacionalidad Shuar se llama Uixín. En los quichuas, que son los más reconocidos, más que nada porque son los más numerosos en el país, son los Yachac. En el pueblo quichua amazónico pues tienen lo que se llama Bancú, Curaga o Pajuyú. El Achuar tiene el Natén, el Épera el Jaipana, el Guau el Beneguaina, el Sáchila el Ponela, Aguaguazán, el Zápara el Chimano, el Chachi Miruco y el Secoya el Yagué, Jujuqué, que básicamente pues son los hombres y mujeres de sabiduría de estos pueblos y nacionalidades. Y también vamos a ver de otros pueblos, como es el pueblo afroecuatoriano, que básicamente pues también tiene una medicina tradicional, que es una mezcla, es una simbiosis, es el sincretismo entre, bueno, lo poco que han heredado de África, porque realmente pues han perdido muchísimas de las costumbres africanas, al menos en el Ecuador, no así en Cuba o en Haití o en Brasil, pero en Ecuador pues hay muy pocas tradiciones que han conservado los afrodescendientes, pero de cualquier manera las que hayan conservado unidas al pueblo mestizo, a los pueblos indígenas, pues han hecho que tengan los afrodescendientes también una medicina tradicional y ancestral propia, basada en toda esa simbiosis. Miren ustedes aquí, como hay una serie de símbolos en esta fotografía de diversos procedencias, que es producto de ese sincretismo, de esa simbiosis de todas las tradiciones ecuatorianas.
pero que ya se unifican en el pueblo afrodescendiente y que tiene mucho que ver con la religión católica, obviamente. Después, bueno, esas hombres y mujeres de sabiduría del pueblo afrodescendiente pues se llaman remedieros o remediera o curandero o curandera. Esos son la denominación de estas personas que practican la medicina tradicional en el pueblo afroecuatoriano. Y en el pueblo de Montubio pues pasa exactamente igual. Como ustedes saben, pues es una simbiosis, una mezcla de culturas, y también tiene pues su manera, su identidad propia como medicina ancestral también, por la riqueza de la diversidad que existe en la zona, pues eso le da un matiz distinto a cada uno de estos pueblos y nacionalidades, que se enriquece con la variedad de fauna y flora que habita en su territorio, y que también utiliza rituales que tienen que ver con la medicina ancestral, con la medicina ancestral indígena, me refiero, con la medicina hasta afroecuatoriana, la medicina mestiza, o sea, es todo una simbiosis y una mezcla que tiene que ver con esa espiritualidad también de los pueblos, y ahí se traduce, como en los otras, en general la medicina tradicional ecuatoriana pues se traduce en enfermedades propias, como son las enfermedades del mal viento, el espanto, el colerín. Bueno, eso ustedes después lo van a estudiar, y en las limpias, que son la manera de cómo se diagnostica o cura, o se diagnostica y cura esa enfermedad, esas enfermedades, ¿no? Entonces eso tiene un matiz particular en los pueblos indígenas, en los pueblos afrodescendientes, en los pueblos montubios, pero guardan todos como un hilo conductor común, porque es una mezcla de esas tradiciones ancestrales. Y esos hombres y mujeres de sabiduría en el pueblo montubio se llaman maestro curandero o maestra curandera. Después está lo que es la partería ancestral, que es practicada en todo el territorio, pero especialmente en la sierra ecuatoriana, pero prácticamente también se practica, hay parteras en todo sitio de las zonas rurales más que nada, y tiene una serie de tradiciones. Bueno, en el mundo quichua se llama, el nacimiento de un niño se llama la pacarina, que es todo un ritual del nacimiento, porque como todos los eventos de salud o enfermedad están relacionados con los eventos espirituales de los pueblos, ustedes saben que los eventos espirituales de los quichuas que están relacionados con siembra y cosecha. O sea, la tierra da fruto y en este caso la mujer da el fruto. Entonces es un evento del ciclo vital de la naturaleza, que se traduce en una mujer específicamente dando a luz, y que tiene una gran trascendencia, une a la familia, a la comunidad. O sea, realmente pues es un acontecimiento que es muy importante para las comunidades. Entonces ahí, en torno a esta partería, a este nacimiento, está la partería ancestral, que son, en general son mujeres de sabiduría que acompañan durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres que dan a luz. Y hay diversas prácticas, como que el cordón umbilical se coloca en un lugar donde le llegue el humo del fogón para que se diseque y se guarda. Se baña a la mujer con aguas calientes para que evitar las enfermedades del frío a las mujeres recién dada a luz. La placenta se entierra cerca del fogón en un ritual que se llama familiarización, y también para que haya siempre un acercamiento de los hijos para con la madre.
Y también, según dicen, pues esa placenta que se coloca en una zona caliente, pues hace que las madres no tengan lo que se llaman los entuertos, que son los dolores después del parto, donde la placenta pues recobra donde el útero recobra se contrae para recobrar sus medidas habituales, ¿no? Después del parto. También con una rama de chilca se azota a los niños, suavemente obviamente, para hacerles que sean hogareños. O sea, son diversas tradiciones que se dan en el marco de esta pacarina, de este nacimiento, y se hacen con el beneplácito de las parteras ancestrales. Y bueno, estas parteras pues son parte de los movimientos y de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Son muy consideradas como personas especiales escogidas para salvar vidas, y que son parte, la atención de esta partería ancestral es parte de los derechos colectivos de estas comunidades. Y también ya están integradas básicamente en el sistema de salud. Hay un reglamento incluso, el manual de articulación de las prácticas y saberes de las parteras ancestrales, donde esas parteras pues reciben capacitación. Miren ustedes que hace unos años había muchas muertes de recién nacidos por lo que se llamaba tétanos del cordón. ¿Y por qué se daba eso? Porque se cortaba el cordón de manera sin asepsia, de tal manera que los niños pues inmediatamente tenían ese tétano del cordón y se producía la muerte. En cambio, obviamente, pues ahora estas parteras pues reciben una gran capacitación, incluso set de atención para que lo utilicen si hay partos en las casas, y también ellas ven los signos de riesgo. Si hay signos de riesgo y tienen que haber cesárea o cualquier otro procedimiento, pues inmediatamente avisan en el sistema de salud al hospital o al centro de salud. Entonces, esto ya se está plasmando con esto la articulación que decía la OMS entre el sistema ancestral y el sistema convencional de medicina. Entonces, en conclusión, pues lo importante que dice el Ministerio de Salud es que hay que, de alguna manera, pues articular, integrar esos conocimientos al Sistema Nacional de Salud para que no se pierdan, porque hay muchos conocimientos que son positivos, y para que haya básicamente pues una mejor atención y una atención más integral y más completa, porque muchas personas todavía tienen mucho recelo al médico convencional, pero si hay esa integración, pues será mucho más fácil ir aceptando la medicina convencional. Bueno, eso sería todo, señores. Me he pasado 2 o 3 minutos, me disculpan. Y bueno, pues ya nos veremos el próximo, dentro de más de una semana, el día 8, como les digo, pues terminaremos esas exposiciones de identidad ecuatoriana, y ya se comenzarán las exposiciones que ya les digo que les voy a mandar mañana como máximo. Y ustedes, pues en esa semana que tienen de vacaciones, por favor disfruten mucho, pero también pónganse al día de los deberes que tienen que hacer para la siguiente semana. Entonces, no me queda más que desearle unas buenas vacaciones y por favor cuídense mucho. ¿Ok? Muchas gracias y nos veremos. Gracias. Gracias, doctora, igualmente. Gracias.